sueño está junto a ti, y algún día quiero tomar tu amor. Ese día no pretendo que sea ahora, solo espero ese día. Solo quiero que tú sepas que te amo, yo te amo. Bueno, Dios les bendiga, queridos alumnos del seminario El Toque Celestial de Estudios Bíblicos. Vamos a compartir una vez más la enseñanza de la palabra de Dios. Estaremos en esta oportunidad hablando sobre las dispensaciones, un tema muy importante para comprender y entender la Biblia y cada pasaje de la división histórica de los tiempos que el Señor nos viene marcando. Así que bueno, vamos a estar definiendo primero lo que es una dispensación, ¿no? ¿Qué es una dispensación? Bueno, es un lazo de duración variable durante el cual Dios trata con el hombre de una manera particular, tocante al pecado y a las responsabilidades humanas. Así que eso es lo que es la dispensación, un periodo de tiempo donde Dios trata con el hombre de una forma especial. Y la palabra dispensación significa administración o mayordomía, donde Dios administra ese tiempo, ese periodo para una mejor relación con el hombre. Bueno, vamos a estar viendo la primera dispensación y vamos a compartir los textos bíblicos y todo lo que encierra la palabra de Dios, que comienza con la dispensación de la inocencia. ¿Por qué se le llama la dispensación de la inocencia? Porque el hombre es inocente, creado e hecho inocente. Así que todo esto lo encontramos en Génesis capítulo 1, versículo 26, y capítulo 2, versículo 25, nos relata toda la historia divina, nos revela un tiempo marcado en días o en años. El hombre era inocente, Adán no conocía ni el bien ni el mal, no era santo ni pecaminoso, sino libre para escoger entre el bien y el mal cuando estos se le presentaran. El hombre estaba siendo probado en el huerto del Edén, la dispensación de la inocencia. Y bueno, como estaba en esa dispensación de la inocencia, ellos estaban desnudos, pero como no había pecado, no había maldad, el hombre se paseaba desnudo, ¿no? La responsabilidad humana está en Génesis capítulo 2, versículos 8, 9, 16 y 17. El hombre tenía que escoger entre creer a la palabra de Dios o lo que Satanás le dijera. ¿Y cómo comenzó el fracaso humano? Porque toda dispensación comienza con una bendición y termina con un juicio. ¿Cuál fue la bendición de la dispensación de la inocencia? Que Dios creó todo para que el hombre lo disfrutara. Qué bendición tan grande. No tenía que trabajar, no tenía que hacer nada. Tenía que disfrutar lo que Él le había entregado en sus manos, las criaturas, los animales, las plantas. Ni siquiera tenía que regar el huerto porque un rocío regaba el huerto todas las mañanas. Así que el hombre tenía que disfrutar. Pero todo eso lo perdió cuando escuchó la voz del diablo, ¿no? Ahí en Génesis capítulo 3, versículo 6, el hombre quiso creerle a Satanás en lugar de a Dios. Satanás dijo, seréis como dioses y no moriréis. Y bueno, ahí cuando terminó de hablar,
eh, ahí comenzó la caída del ser humano. Entonces, el primer pecado del hombre es la desobediencia. Ese es el primer pecado y bajo la desobediencia el hombre cae, aleluya, en pecado, es destituido. Usted ve que se cierra el Edén con un ángel que revolotea una espada, ¿no? Y estas mentiras de Satanás son el fundamento de la apostasía moderna, ¿no? Muchos de las falsas sectas modernas nacen en las declaraciones de Génesis 3:4 porque el lucerismo, o sea, los testigos de Jehová, dicen no moriréis y el modernismo pregunta, ¿Dios os ha dicho? ¿No? Y entonces vemos el resultado de las consecuencias de la desobediencia. Aleluya, el fracaso humano es un juicio pronunciado contra Satanás, un juicio contra la mujer, un juicio contra la tierra, un juicio contra el hombre. La promesa de la simiente que le liberaría al hombre comienza en Génesis capítulo 3, versículo 15. Ella te herirá en el calcañar, en el hueso del pie para mantener la estabilidad, y tú le herirás en la cabeza. Ya, aunque comienza la dispensación y cae el hombre, ya Dios planea una restauración allá del hombre en la venida del Señor. Ya está uniendo la dispensación de la inocencia con la dispensación de la gracia, hablando de que Jesucristo lo venció en la cruz, dándole en la cabeza al diablo. Así que el hombre fue perfecto hasta que pecó. Y una vez que pecó, entró el pecado a toda la humanidad y quedamos destituidos de la misericordia de Dios, ¿no? Entonces, estamos viendo que esta promesa de un Mesías, ¿no? Sobre el hombre y la mujer y del triunfo que tendría sobre Satanás, es considerado como un juicio divino que se ve la necesidad de un Salvador. Nótese que la profecía nació cuando fracasó el ser humano. Bueno, entonces el juicio es la expulsión del hombre del Edén y se queda bajo ya la segunda dispensación, ya no es más inocente, ahora es pecador y ahora por lo tanto tiene una conciencia. Y comienza la dispensación de la conciencia. Entonces acuérdense, la primera es inocente, porque la condición del hombre es inocente, comienza con la creación y que Dios le entrega al hombre toda la creación, que lo gobierne, que lo administre, y lo pierde al desobedecer y es expulsado. El juicio es la expulsión del Edén, pierde la mayordomía de ese lugar tan hermoso y precioso que Dios le había dado. Y comienza la dispensación de la conciencia, donde ahí estamos hablando, donde el Señor comienza a estar obrando en Génesis capítulo 3, versículo 7, ¿no? Desde la caída hasta el diluvio, son 1656 años, el estado del hombre caído con experiencia en el bien y el mal y gobernando por su conciencia. Ya, ahora sí es consciente del mal y del bien. Expulsado del huerto del Edén, mantenido fuera por esa espada que flameaba, los sucesos de esta dispensación revelan las consecuencias de ser guiado solamente por la conciencia humana. Y vemos que esta responsabilidad humana en esta dispensación, el hombre debe escoger entre hacer el bien y el mal, y escogió hacer el mal. En Génesis 4:7, la palabra traducido pecado significa ofrenda por el pecado, y si Caín había hecho mal, la ofrenda, oveja o cordero, estaba a la puerta. Parecen que esta es la primera vez que se promete a Cristo como ofrenda por el pecado. Segunda de Corintios 5:21, Caín y Abel, los dos eran pecadores, solo que Abel reconoció su necesidad de una ofrenda por su pecado, ¿no? Y Caín trajo, pero le daba lo mismo lo que traía. Y ahí estaba la diferencia. El hombre comienza a tener una necesidad de Dios, comienza a estar buscando a Dios de una forma y con esta conciencia humana comienza ya a esmerarse, pero vuelve a fracasar. El hombre es sumamente malo
porque la Biblia nos habla así en Génesis capítulo 7, el juicio del diluvio. Entonces, el juicio que determina la dispensación de la conciencia es con el diluvio. Y hay una promesa ahí cuando aparece el diluvio, que Dios no va a juzgar nunca más a la tierra con agua. El hombre se corrompía más y más. Esta dispensación comienza con el nacimiento de Caín, engendrado a la semejanza de su padre y caído. El principio de esta dispensación, todos los hombres se encuentran caídos, Romanos 3:10 y 5:12. El rechazamiento de parte de Caín del sacrificio de sangre marca el principio de la rebelión humana contra Dios. Pero consiguiente el hombre rehúsa aceptar la voluntad de Dios, que lo vamos a ver en todas las dispensaciones. El hombre rehúsa aceptar la voluntad de Dios. Y como resultado sigue la degradación de la raza, la condición moral se empeora en extremo, ¿no? Y la exterminación de la raza parece ser el único remedio. La misericordia divina en Génesis 7:1, donde el Señor estuvo hablando a Noé, porque Noé halló gracia en los ojos de Dios. 8 personas escaparon del diluvio para entrar a la nueva dispensación. Entonces, ¿cómo podemos nosotros tener errores en la administración de la palabra de Dios cuando tomamos una dispensación? Por ejemplo, lo de la conciencia, la comparamos con la dispensación de la inocencia. Es un distinto estado del hombre y distinto tiempo en que Dios trató con el hombre. Cuando Dios trató en el huerto del Edén, lo trató como un hombre inocente. Pero cuando lo trata ya en la dispensación de la conciencia, ya el hombre es consciente. Por lo tanto, el trato es diferente. No es lo mismo alguien que desconoce el pecado con alguien que conoce el pecado. Ya el trato es totalmente diferente y el tiempo que Dios propone es un tiempo muy, pero muy especial para cada dispensación. Bien, ahora comienza la tercera dispensación, que es la dispensación del gobierno humano. Entonces, desde el diluvio hasta Babel, Génesis 8:1, hasta el versículo 11 y capítulo 9, son 427 años. Noé era justo, el único que tenía fe en Dios, Génesis 6:8 y 8:20, se salvó junto con otros 7, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras, Hebreo 11:7 y Primera de Pedro 3:20. No les voy a leer los textos para ir un poquito más rápido porque este tema es muy importante. Responsabilidad humana. Bueno, en la dispensación de que estamos detenidos, que es la dispensación del gobierno humano, el hombre toma decisiones y gobierna sobre sus propias decisiones, ¿no? Dios le otorgó a Noé el dominio que Adán ejercía en la primera dispensación, el de gobernar la tierra para Dios. Esto no terminaría hasta que Dios tome las riendas del gobierno, Apocalipsis 11:15. Incluía el derecho de ejercer la pena capital, Génesis 9:6. Asesinar a un ser hecho a la semejanza de Dios es una afrenta a Dios. El fracaso humano, indudablemente, se hace ver como en todas las dispensaciones, donde el hombre falla, pero Dios nunca falla. El que no puede gobernarse a sí mismo, no puede gobernar a los demás. La ruina de Noé fue la borrachera. Babel, una rebelión política y religiosa contra Dios. Hagamos una torre para llegar hasta Dios. La caracterizada por la idolatría y la apostasía. O sea que lo que estaban haciendo no era agradable a Dios, no eran con intenciones de darle gloria a Dios, sino honrar al paganismo, a la idolatría. La degradación es la consecuencia de desobedecer a Dios. La unión de Babel fue basada en el materialismo y el ateísmo. La única unidad que vale y perdura es la que tiene a Dios como centro. El hombre se ensalzaba a sí mismo diciendo, edifiquemos una torre. Y Dios, ¿qué hace? Termina la dispensación del gobierno humano con la confusión de lenguas. La obra cesó porque no se entendían. Estas no son lenguas espirituales, sino lenguas idiomáticas, ¿no? Donde los que estaban trabajando con ese fin
no entendieron y la obra quedó inconclusa porque no era agradable delante de Dios. Cuando el hombre gobierna sus pasos, comete errores. Cuando el hombre gobierna cosas, no son agradables para Dios. Pero cuando Dios toma el gobierno de nuestras vidas y lo dejamos conducir, aleluya, Él hace grandes maravillas. Inocencia, conciencia y gobierno humano. Las tres primeras dispensaciones de la humanidad, y con ellas Dios trató con el hombre de una manera especial. Continuamos este estudio para la gloria y honra del Señor Jesús. Bueno, continuamos con la enseñanza de las dispensaciones, porque bueno, voy un poquito rápido, no quiero detenerme en las que ya pasaron, darles características, porque obviamente que nos vamos a detener bien en la gracia de Dios. Bueno, que es la dispensación en la que estamos todavía. La cuarta dispensación, bueno, termina con el juicio, la tercera con el juicio de la confusión en lenguas, porque la condición moral del hombre era pésima, ¿no? La confusión para destruir todos esos impíos planes que tenía la humanidad. Y bueno, la misericordia divina, que a pesar de su idolatría a Dios, les tuvo misericordia y buscó a un hombre que le creyera y le obedeciera, y ahí aparece la dispensación de la promesa, una dispensación muy, pero muy hermosa, muy bonita en medio de nuestra vida. Bueno, aleluya, esta dispensación tiene mucho que ver con los tiempos de la gracia, porque obviamente que estamos hablando de Abraham, ¿no? En Génesis 11, 10 y 15 al 15 y 21 dice, condición de Abraham, su familia era idólatra, ¿no? Y de ahí lo llamó el Señor, su fe empezó al salir de Ur, fue contado justo cuando obedeció el mandato de Dios tocante a su hijo, cuando le pidió que lo sacrificara, Génesis 15, 6, Hebreo 11, 17 al 19, para que usted lo lea en su casa, y Juan 8, 56, y Romanos 4, 3 al 5. Las promesas y los pactos de Dios, aleluya, que le entregó también a Abraham, el pacto abránico. Así que encontramos que Dios siempre en cada dispensación trata con un hombre, Noé, ¿no? Adán, bueno, Abel, en cada uno de esos siempre trata, perdón, siempre trata con alguien en especial para tratar de hacer algo por el hombre en cada dispensación. Por eso decimos que en cada dispensación hay un trato especial con el hombre. Y lo de las promesas que Dios le entrega a Abraham, y por lo tanto esas promesas tienen hasta hoy vigencia, ¿no? Dios lo bendice de una manera muy especial, muy especial. Dios dio orden a Abraham y a su familia que quedaran en la tierra prometida y no descendieran a Egipto, que es un tipo del mundo. Habiendo escasez en Canaán, Abraham dudó de la promesa y descendió a Egipto. No hubiera muerto de hambre en Canaán, porque las promesas divinas tenían que ser cumplidas. El fracaso humano, Génesis 46, 1 al 4 y 47, versículo 1. Toda la familia de Jacob descendió a Egipto, sin embargo fue con el permiso divino. Entonces, el fracaso humano termina con la opresión de los egipcios, ¿no? La condición moral, se fueron tras dioses, ¿no? Se fueron a otros dioses. La misericordia divina se ve en la presentación y liberación de Israel. Así que comienza con la bendición de las promesas y termina con el pueblo de Israel esclavo en Egipto. Otro tiempo desaprovechado por el hombre. Esta vendría a ser entonces, aleluya, la cuarta dispensación. Y vamos a una de las más importantes, ¿no? O que tiene más trascendencia y que atrae más confusión, que es la dispensación de la ley, desde Sinaí hasta el Calvario. Abarca esta dispensación, o sea, comienza en el monte Sinaí, cuando el Señor le entrega las tablas de la ley a Moisés, y terminan en la cruz del Calvario, ¿no?
dando comienzo a otra de las dispensaciones más hermosas y preciosas. Esta dispensación de la ley fue entregada por la condición humana y confiaba en su propio poder para cumplir la ley y no en el de Dios. Todo esto se encuentra en Éxodo 19:18. La responsabilidad humana debían guardar la ley, los 10 mandamientos y las ordenanzas sociales y civiles. Solo era para Israel, no para los levitas, no para los gentiles. Estuvimos viendo hace poco la enseñanza sobre los judíos mesiánicos, que ellos exigen a los gentiles que sigan practicando la ley, pero la ley no sirvió para los gentiles, tampoco sirvió para los israelitas, porque la ley lo único que hacía era cubrir el pecado con todo el sistema de sacrificios y obediencias, ¿no? Y la ley lo único que hacía era culpar de pecado, y cuando uno sacrificaba animales, el pecado era cubierto, pero no perdonado. Entonces, no podemos tomar un texto de la ley y aplicarlo en otra dispensación, porque a los que se le fue dada las tablas de la ley, al pueblo de Israel, y que el pueblo desobedeció y nunca pudo cumplir la ley, ¿cómo vamos a cumplir nosotros la ley siendo gentiles? Si los judíos mismos nunca la pudieron cumplir, ¿cómo vamos a cumplirla nosotros en medio de este tiempo? Para eso está el libro de Hebreos, para la gloria del Señor Jesús. Bueno, el fracaso consiste en eso, que no pudieron guardar la ley, y para colmo, crucificaron al único ser que jamás la violó, a Jesús. Tremendo, ¿no? Ese fracaso tremendo, no reconocer las profecías, no reconocer la palabra de Dios, no reconocer la venida del Señor, y ellos le dieron la espalda a Dios. Mi pueblo conocerá mi nombre. Y después está el texto que dice: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Entonces, la dispensación de la ley nos señala como pecadores al pueblo de Israel y nos hace dar cuenta de que ese pueblo le dio la espalda, y por lo tanto Dios ahí cambió otra manera de tratar a la humanidad. Hasta ahí era el pueblo escogido por Dios, eran los que iban a ser salvos y liberados, pero ahora comienza una nueva dispensación, y es la dispensación más hermosa y más preciosa, que es la que estamos vigentes. Por eso decíamos que la ley comienza en el monte de Sinaí con las tablas escritas, pero apenas bajó Moisés del monte, vio al pueblo entregado a la idolatría. ¿Y qué hace Moisés? Rompe las tablas, aleluya. ¿Y qué dice la Escritura? Dice que el Señor entregó la ley escrita en piedra, pero ahora en esta nueva dispensación las escribe en nuestro corazón. ¿Qué diferencia entre unas piedras y que la escriba en nuestro corazón? Señores, hermanos, hermanas, alumnos, comenzaremos a ver la dispensación de la gracia del Señor. Y todo el juicio de la ley termina con la muerte, con la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, y ahí podemos entender por qué el velo se rasga, porque la ley hablaba, aleluya, de toda la ceremonia, de todo el tabernáculo, de toda la presencia de Dios, la santidad, y que solamente el sacerdote una vez por año podía entrar, pero ahora, como el velo se rasga de arriba, porque el que lo rasgó fue Dios, aleluya, todo hombre, gentiles, aleluya, todo hombre, todo judío, todos tienen acceso a la presencia de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Entonces no podemos tomar un texto de la ley y aplicarlo en la gracia. En la ley, Dios trató con ley para el pueblo de Israel, un pueblo escogido, mas ahora de los dos ha hecho un solo pueblo, y no para escribir una ley en tablas ni ordenanzas, sino que para escribirla en nuestro corazón, aleluya, porque el hombre por la fe vivirá. Amén. Y bueno, nosotros tenemos la fe de Abraham, por la gloria de Dios. Amén. Algunos interpretan que, por ejemplo, el diezmo era de la ley. Los diezmos no fueron dados de la ley. Los diezmos fueron dados bajo la promesa, porque los diezmos tienen promesas de bendición. No está obligado usted, no es que para ser salvo usted tiene que diezmar, pero si usted quiere bendición,
que era una promesa de bendición. Todas las promesas que se le dio a Abraham son para nosotros, porque las promesas que hay que hacer, hay que creerlas nada más y aparecen en nuestra vida. Estuvo legislado para el pueblo de Israel como una obligación, pero no para nosotros. No, no, no. Esto ahora es algo que tiene que nacer en nuestro corazón y darle al Señor. Abraham dio sus diezmos sin que nadie le exigiera, sin que nadie le hablara. Fue algo que él sintió en el corazón porque era un hombre de fe. Por lo tanto, podemos decir que los diezmos, las ofrendas, lo da todo hombre y toda mujer de fe, y el que no es porque no tiene fe. Y allá él con su condición delante de la presencia de Dios. Así que gloria al nombre de Jesús por esta gran dispensación que comienza, que es la dispensación de la gracia, aleluya, donde comienza con muchas bendiciones. La muerte, el Señor de la cruz, aleluya, y comienza a verse personas resucitadas, sanados, liberados. Bueno, el Evangelio comienza a expandirse, ahora se expande a los gentiles, a ciudades paganas, a ciudades, bueno, cada lugar donde podemos encontrar que comienza un gran avivamiento, el Pentecostés, aleluya, en Hechos capítulo 2, aleluya, se derramó el Pentecostés, la casa de Cornelio, cuando los primeros gentiles comienzan a recibir el Espíritu Santo, gloria al nombre de Jesús, aleluya, se levanta el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles. Bueno, oiga, qué grande es esta dispensación. ¿Por qué? La dispensación de la gracia tiene una característica muy importante que es la ayuda, el socorro, la extensión de la mano de Dios por aquel que está en decadencia o está perdido. Entonces, el descenso del Espíritu Santo hasta la venida de Cristo. El hombre no sabe cuánto vendrá Cristo, pero la Biblia nos da indicios para que nosotros, mediante el Espíritu Santo, ya en esta dispensación, discernamos los tiempos, las sazones, y tengamos una gran revelación de la palabra para nuestras vidas, ¿no? Por eso Hechos 1:17 y Romanos capítulo 3, versículo 9 al 20. ¿Y qué responsabilidad humana tenemos en esta dispensación que estamos viviendo? Una responsabilidad muy grande, ¿no? Que el hombre no se salva por las obras, sino, aleluya, por el fruto de la fe en Cristo Jesús. ¿Cuánto le crees a Dios? ¿Cuánto confías en Dios? Aleluya, puedes hacer obras muy bonitas, pero esas obras no te van a hacer salvo. Aleluya, la ley hacía al hombre acepto por obras, pero ahora no somos aceptos por obras, sino por gracia, por el fruto de la fe en medio de nuestra vida. Por la fe nos bautizamos, por la fe recibimos el Espíritu Santo, por la fe trabajamos, por la fe servimos, por fe esperamos la venida del Señor y la resurrección de los muertos, por la fe esperaremos el sonido de la trompeta, por la fe, aleluya, gracias a Dios por esta dispensación, donde el hombre no es condenado, no es juzgado, sino que el hombre tiene entrada libre, por más que haya pecado, muchas veces tiene libre entrada a la presencia del Señor Jesús. Claro que estamos en una de las mejores dispensaciones, pero como toda dispensación también llega a su fin y tenemos que aprovecharla, aleluya, tenemos que disfrutarla. También en esta dispensación tenemos mandatos, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Así que la iglesia comienza en esta dispensación, se levanta Pedro, abre las llaves del reino de los cielos y ahora nosotros tenemos que trabajar para este reino, para esta iglesia universal, para esta iglesia mundial y llevar el Evangelio para que el Señor regrese pronto por nosotros. Continuamos. Entonces decíamos que en esta dispensación tenemos características muy importantes. Es creerle al Señor Jesús. Juan 3:16, 3:36, Hechos 16:31, Juan 1:11 al 13, Romanos capítulo 4:5, Romanos 5 del 1 al 2, Efesios 2 del 8 al 9, Gálatas capítulo 5 versículo 6, Tito capítulo 3 versículo 5, son algunos textos que para que ilustremos la responsabilidad humana en esta dispensación. El hombre no se salva por sus obras, sino para obras. El hombre es salvado para trabajar, para servir a Dios. Y vemos que en muchos de los milagros, aleluya,
el Señor pregunta: si crees, verás la gloria de Dios. Si tú crees, es posible. Al que cree, todo le es posible. Es necesario que el que le busca crea que le hay. Bueno, tantos textos bonitos y hermosos que hablan de que ahora hay que creerle al Señor. Y como esta dispensación tiene un principio, hay que creer que en esa cruz Él murió por nuestros pecados y nuestros pecados son borrados. Aleluya, son limpiados. Hay que creer en el plan de salvación, porque ya en esta dispensación aparece un plan de salvación para el hombre, ¿no? Bautizándonos en agua y en espíritu y vivir consagrados en santidad para ser salvos de esta generación perversa. El hombre tiene una oportunidad, no tiene que hacer nada, ya Dios lo hizo todo, solamente tiene que creer. Aleluya, creerle a la palabra, creerle a Dios. Pero los hombres se aman a sí mismos, los hombres aman el dinero y el placer y aman desobedecer a Dios. Por lo tanto, porque se llevará este evangelio a toda criatura, pero el hombre no escuchará a Dios. Por eso, aleluya, este trato también va a terminar y va a llegar al fin con un juicio a la humanidad que nos va a marcar en el fin de esta dispensación, que va a ser, obviamente, aleluya, el arrebatamiento de la iglesia, aleluya, que va a ser que Dios va a llevarse a su pueblo para que comience la otra dispensación, que es la gran tribulación, ¿no? Entonces, con esto que tiene que quedar claro, que la iglesia no va a estar en la gran tribulación, va a estar viviendo los momentos previos a la gran tribulación, las señales, pero el hombre no va a estar, ¿no? Y el Señor va a llevarse a su iglesia, que termina con ese juicio, y los que no creyeron se quedarán, los que no le creyeron a la palabra, los que no creyeron en este tiempo de gracia, se van a quedar. Por eso es una gran oportunidad de creerle a Dios, aleluya, buscarlo en tanto esté cercano, porque una de las cosas que caracteriza a esta dispensación es que una vez que el Señor se lleve a su iglesia, el Señor no va a estar presente más en esta tierra, porque el Espíritu se irá con la iglesia al cielo a estar en la presencia del Señor Jesús. Quiere decir que los que se queden para la gran tribulación, los que no creyeron, los que desobedecieron, tendrán que afrontar una realidad ya sin el Espíritu de Dios, sin el poder de la presencia de Dios. Por eso hay que aprovechar que esta dispensación es la más bonita, la más linda, la más hermosa, la oportunidad en la que Dios ayuda al hombre, es que Dios desciende con su mano y extiende al hombre que está en el pozo cenagoso de la desesperación. Por eso no podemos sacar textos que están en esta dispensación y ponerlos comparados con nuestras dispensaciones, porque el trato con el hombre es totalmente diferente. Esta dispensación es el mejor trato que Dios ha tenido con el hombre. Es el mejor trato que Dios tiene con el hombre. Aleluya. Todo hombre que viene a la presencia de Dios, por más que haya pecado, por más que haya faltado, por más que haya desobedecido, tiene otra oportunidad. En esta dispensación, aleluya, Dios se muestra como el Dios de las oportunidades para volver a comenzar nuevamente para la gloria de Dios. Bueno, el fin es el arrebatamiento, y luego del arrebatamiento de la iglesia, aleluya, comienza la gran tribulación. Ahí encontramos todo lo que está escrito en el pasaje de Daniel, capítulo 9, 24 al 27. Esta dispensación de gracia es un paréntesis entre las 69 semanas o 7 años que narra los pasajes bíblicos, y la condición del hombre al principio de esta dispensación habla de que, bueno, obviamente hubo un arrebatamiento, el pueblo de Dios fue llevado, ¿no? Y ahí encuentra la desesperación, el gobierno del anticristo, el gobierno de todo el imperio del mal, que se levantará para hacer guerra contra Dios, y ahí donde termina esta dispensación de la gran tribulación, donde el Señor vuelve a la vida, no con relación al pecado, sino con relación a esta guerra que estará batallando contra Satanás y sus legiones, ¿no? Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de librarnos de la dispensación de la gran tribulación. Aparece el 666, aparece el gobierno humano universal, la moneda única, aleluya, aparece todo lo que encierra
un hombre que va a ser el anticristo, ¿no? Que va a estar reinando, que va a estar operando, y una sola religión. Bueno, se sentará en el lugar de Dios, eso quiere decir que va a ser un judío, el templo se va a reconstruir, pero nosotros no tenemos que preocuparnos de eso, porque si guardamos nuestra fe y nuestra vida cristiana, aleluya, nos vamos con Jesucristo antes que sucedan todas esas cosas. Gloria al nombre del Señor Jesús. Así que luego de el fin de la gran tribulación comienza la última, que es la dispensación del reino milenial de nuestro Señor. Así que desde la segunda venida de Cristo hasta el juicio ante el gran trono blanco son 1000 años. Salmo 2:11, Apocalipsis 20 del 1 al 7, segunda de Timoteo 2:12, Tesalonicenses 1:6 al 10 y Apocalipsis 5:10 e Isaías capítulo 9 son los textos que podemos leer sobre esta dispensación del reino o dispensación del milenio, que es la última dispensación y que va a estar comenzando, aleluya, con la bendición de la venida del Señor con su ejército y con el fin, aleluya, de toda obra del enemigo, donde el Señor va a estar sometiendo, ¿no? Sometiendo a todos bajo sus pies, reinando por los siglos, aleluya. Cae fuego del cielo que devora a los rebeldes, aleluya. Comienza el juicio final y termina con cielos nuevos y tierras nuevas en que mora la justicia. Apocalipsis 21. Bien, ahora entonces hemos visto todas estas dispensaciones, y en cada dispensación la inclinación del hombre es alejarse de Dios, y el propósito de Dios es acercarse al hombre. En cada dispensación vemos que el hombre se aleja y Dios se acerca. Si comenzamos con la dispensación de la inocencia, cuando el hombre cae en pecado, lo que hace Dios es: ¿dónde estás tú? Lo busca. Qué lindo que en cada dispensación Dios ha buscado, en ese tiempo, en ese trato con el hombre, ha buscado al hombre para rescatarlo, pero el hombre se escapa de Dios, el hombre trata de ocultarse, de alejarse de Dios. Ojalá que tú aproveches de buscar y de recibir esta oportunidad en esta dispensación que estamos, ¿no? En cada dispensación se distingue alguna persona o personas a la cabeza de las fuerzas del mal. Por ejemplo, en la dispensación, en la primera, Satanás y la mujer caída. En la segunda dispensación, los ángeles pecaminosos. En la tercera dispensación, Nimrod. En la cuarta dispensación, aleluya, Faraón. En la quinta dispensación, Judas, los escribas y los fariseos. En la sexta dispensación, los modernistas. En la séptima dispensación, el anticristo. Y en la octava dispensación, Satanás. En cada uno hay un personaje que se mueve y utiliza el mal. Cada dispensación termina en una crisis mundial, como veníamos diciendo, un juicio. La dispensación número 1, la expulsión del hombre del Edén. La dispensación 2, el diluvio. La 3, la confusión de lenguas. 4, la esclavitud de la raza escogida. Quinta, la crucificación de Cristo. Sexta, la sexta dispensación, que es el arrebatamiento de la iglesia y los juicios de la tribulación. Séptima, la ira de Dios y las prisiones de Satanás. Y la octava, fuego del cielo. Y cada dispensación Dios desciende. En la primera, Dios descendió al Edén. En la segunda, Dios habló con Noé. En la tercera, Dios dice: descendamos. En la cuarta, ha descendido para librarnos. En la quinta, Cristo desciende en su encarnación. En la sexta, Cristo descenderá para recibir a su iglesia. Gloria al nombre de Jesús. Séptima dispensación, Cristo descendió a la tierra. Y octava, el tabernáculo de Dios con los hombres. Gracias a Dios, aleluya, que podemos encontrar esta hermosa enseñanza donde podemos entender y comprender. Entonces, la Biblia se separa en varias facetas. En libros, en Antiguo y Nuevo Testamento, en libros, ¿no? Y la característica de los libros, si es histórico, si es profético, si es poético, bueno, en esa edición. Pero a su vez también se divide
en la dispensación, en el periodo de tiempo en que Dios trató con el hombre. Como que alguien quiere hacer un altar ahora, pero no, los altares fueron en otro tiempo, ¿no? Un sacrificio, ¿no? Pero eso fue en otro tiempo. Algunos quieren guardar el sábado, pero esa fue esta dispensación, no tiene nada que ver con nosotros. Estamos en la dispensación de la gracia. Aquí en el estudio hay un hermoso cuadro sobre la descripción de todas las dispensaciones, aleluya, para la gloria del Señor Jesús. Y este estudio va muy ligado con los pactos, ¿no? Los pactos tienen mucha trascendencia y lo vamos a estar viendo, Dios mediante, el viernes que viene, el estudio de pactos, ¿no? Que se estudia siempre con dispensaciones. Los pactos las hizo Dios con el hombre y eran con sangre. Bueno, el hombre siempre falló, pero Dios siempre cumplió su pacto. Bueno, entonces las dispensaciones son ese periodo de tiempo donde Dios trató con el hombre. No siempre trató de la misma manera y ahora en esta gracia nos está tratando donde hay libertad para entrar a la presencia de Dios por más pecadores que seamos. Aprovechemos que tenemos acceso a la presencia de Dios y que Dios descendió aquí para hablarnos, desciende para enseñarnos, para mostrarnos, su espíritu se mueve con libertad, aleluya, y podemos recibir la gloria de Dios. Hermanos, aprovechemos porque ya las señales se están cumpliendo y el Señor va a arrebatar a su iglesia, ya se está viniendo la dispensación de la gran tribulación, está todo preparado, lo que estamos viviendo, lo que está viendo en los diarios, en la noticiero, no es otra cosa más que tiempos que nos están señalando el fin de la gracia y el comienzo de una de las dispensaciones junto con el milenio más tremenda para la raza humana, donde todo será juzgado con el fuego sagrado del cielo. Que Dios nos esté ayudando. Inocencia, conciencia, gobierno humano, ¿no? Promesa, la ley, la gracia, ¿no? La gran tribulación y el reino milenial de Jesucristo. Todas las dispensaciones y en cada una Dios trató con el hombre y Dios habló con el hombre. Que aprovechemos la dispensación. No importa que si te equivocas, si fracasas, ya no hay nadie que te apedree, no hay animales para sacrificar, ya el Señor murió por ti en la cruz, Él se ofreció una vez y para siempre, aleluya, en este estado de gracia para que nuestros pecados sean perdonados. Fíjese que en todas las demás dispensaciones los pecados nunca fueron perdonados, eran cubiertos, ¿no? Y cada hombre que pecó, tuvo su juicio, su castigo y sus consecuencias. Nosotros estamos en la gracia, no hay consecuencias para el pecado, pero si no aprovechamos, quedaremos excluidos de la venida de nuestro Señor Jesús, porque Dios viene a llevar un pueblo que le cree, un pueblo que le obedece, un pueblo que se consagra, un pueblo que se dedica, aleluya. Cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros los que hayamos quedado nos iremos juntamente con Él para los cielos. Gloria a Jesús. Yo creo que nos conviene esta dispensación. Yo creo que podemos aprovechar bien esta dispensación al máximo y obedecer los mandatos que Dios nos ha dejado para cumplirlos. Y predicar este evangelio a toda criatura. Aleluya. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Gloria al nombre de Jesús, el hombre y su relación con Dios en este tiempo. Dios no nos ha abandonado, ha enviado su Consolador y aquí está para guardarnos y limpiarnos. Entonces, volvemos al comienzo. Cada dispensación es un periodo de tiempo donde Dios trató y trata especialmente con el hombre. Ahora Dios en su magnificencia puede pasarse por alto las dispensaciones. Por ejemplo, en el caso de David pecó y estaba bajo la ley. ¿Y qué tendría que haber hecho? Apedrearlo, pero como Dios operó en David, y escuche bien, como el hombre estaba lejos de Dios y pecaba, pero David tenía el corazón conforme a Dios y por eso Dios lo perdonaba y por eso no caía muerto.
porque su corazón era conforme a Dios. Ojalá que nosotros tengamos un corazón lleno, puro, transparente, obediente a Dios, para que, hermanos, cuando llegue el juicio final sobre esta dispensación, nos vayamos a su reino celestial. Queridos hermanos, alumnos queridos de este seminario, espero que hayamos aprendido. El estudio tiene mucho más hojas y tiene mucho más comentarios. No quise leer los textos porque nos iba a llevar mucho tiempo, pero la Biblia se encarga de hablarnos de esas dispensaciones tan bonitas, bien marcadas y bien separadas. Aleluya. Entonces, cuando usted agarre un texto, lo primero que tiene que preguntarse, ¿bajo qué dispensación es este texto? Porque bajo ese texto, bajo esa dispensación, nos daremos cuenta de cómo trataba al hombre Dios, cómo Dios trataba al hombre en ese periodo de tiempo. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde y que Dios nos siga dando sabiduría para entender estos tiempos que estamos corriendo y servirle a nuestro Dios. Un gran abrazo, los quiero mucho y los esperamos el viernes para estar con la enseñanza de pactos. Los pactos también marcan un tiempo especial en la presencia de Dios, y tenemos Hebreos que nos habla de un nuevo y mejor pacto que tenemos hoy vigente por la gracia de Dios. Un gran abrazo, hermanos, y que Dios les bendiga grandemente. Continuamos el próximo viernes con el estudio de pactos. Amén. Dios les bendiga.